Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Misael Sonia Mejía, pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de Control Estadístico de la Calidad. Eh, para el catedrático Miguel Ángel García Cano, con el tema de Gauge, Air and Air. En este apartado vamos a ver lo que compete a la unidad 2, los ejercicios dejados en la unidad 2 por el libro compartido por el profesor en la plataforma. En este caso nos vamos a enfocar en el ejercicio 12 y en el ejercicio 13. Vamos a empezar primero por el ejercicio 12, que es el que más nos importa. Dice el planteamiento del problema, dice así: en una compañía dedicada a la fabricación de bombas y válvulas, algunos componentes críticos tienen tolerancias muy estrechas que son difíciles de cumplir. De aquí que sea necesario estimar el error de medición con el fin de ver la posibilidad de reducirlo para cumplir con las especificaciones. El ancho de un componente particular es una característica de calidad crítica, cuyas especificaciones son 69 más menos 0.4 milímetros. Se seleccionaron dos inspectores para realizar un estudio Air and Air y cada uno midió 7 componentes dos veces con un vernier digital capaz de discriminar entre piezas que difieran en 0.02 milímetros. Los datos se muestran en la tabla 11.11, esta que tenemos aquí, y, para analizarlos le recomendamos que se apoye en el formato para estudios R&R que se encuentra al final de este capítulo. O sea, vamos a utilizar nosotros lo que es esta tablita donde vienen varias fórmulas para calcular los diferentes puntos que se nos dan aquí. Bueno, en este caso ya los tengo aquí debidamente separados y voy a explicarlo aquí en lo que es la tabla donde tenemos los datos ya medidos. Y vamos a empezar por lo que es analizando el problema en sí. Vamos a ver que es una fabricación de bombas y de válvulas. Entonces nos piden que nuestros inspectores, o sea, inspector A y inspector B, como lo dice la tabla, hagan dos pruebas, por así decirlo. Digamos prueba 1 y prueba 2 cada uno. Y a partir de esas dos pruebas estimemos los que son estos puntos de aquí. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el inciso A. Estime la desviación estándar atribuible al error del instrumento y obtenga BE. Bueno, en este caso ya lo tenemos aquí. La repetibilidad es igual a 0.80665. Y acá en nuestro archivo, aquí ya yéndonos más enfocado, tenemos ya desglosada de una manera más, ¿cómo decirlo? Perdón. Más desglosado nuestro, ahora sí, nuestras pruebas de calidad y de medición. Tenemos en total entre el operador 1 y el operador 2 lo equivalente a 28 muestreos. Y a partir de esos muestreos nosotros vamos a calcular la media. Bueno, aquí se me olvidó ponerle, aquí era lo que era la diferencia, y a partir de eso vamos a calcular los datos que necesitamos. Por ejemplo, aquí para calcular la media pues es la suma de estos entre la cantidad de datos, que son 28, que nos vendría dando la media de cada uno. Lo que compete en el segundo punto, que es estime la desviación estándar atribuible al error de inspectores y obtenga la BO, o sea, variación de operadores, sería una reproducibilidad de 0.22712. En este caso, ya viéndolo desglosado acá, perdón, vemos que también tenemos lo que es tenemos lo que es nuestra diferencia. Bueno, la diferencia es solamente la resta de nuestra medida, o sea, la medida del operador, y lo que es la media, que sería menos 0.52 de la primera y así sucesivamente. Entonces, lo que compete aquí en ese C total, pues nada más vendría siendo lo que es nuestra
nuestra diferencia elevado al cuadrado, que en sí pues no es mucha la diferencia comparado en comparación con lo que debería de ser realmente. Y bueno, aquí notamos algo muy interesante en lo que es estas tablas que acaba de resaltar. Voy a tratar de reducir el tamaño de lo que es esta hoja. No me deja. Bueno, vamos a moverle aquí. Aquí vemos los márgenes de error que nos arroja por inspectores. Perdón, sí, por inspectores. Y las sumatorias de lo que es lo que viene siendo la sumatoria de lo que viene siendo las muestras de cada uno de los operadores, a su vez como lo que es no me deja manipular, lo que es el número de errores por cada uno. Entonces aquí también vemos lo que es el error de la muestra por operador 1 y el error en la muestra por operador 2. Y aquí vemos el SC por operadores, que es 6213.89.623, o sea, por los dos. Y tenemos aquí también individual lo que es la información para cada uno. Vemos también que en esta pequeña tabla tenemos lo que es el espacio resumido de lo que es esta tabla en sí. Vemos también que nos arrojan partes por errores, pero en forma más organizada, por así decirlo. Y vemos que hay un orden más establecido que acá. Hay un resumen, más o menos, por así decirlo, resumido de lo que debería de ser. Entonces tenemos que aquí es la estimación de los valores que necesitamos y aquí es la parte resumida, por así decirlo. En el siguiente punto a tratar tenemos lo que es calcular lo que es el error. Bueno, vamos a ir a la siguiente viñeta de lo que es este ejercicio. Vemos que tenemos los mismos datos que tenemos en la primera tabla que tenemos aquí. Son los mismos datos, las mismas réplicas de los mismos operadores, la misma cantidad de réplicas, que son 28 en total por los dos operadores. Tenemos aquí añadido ahora lo que son nuevos datos, que son la media réplicas por cada parte entre operador. Perdón. Y tenemos el error estimado aquí ya calculado, que es aquí lo calculamos ya le moví, perdón. Aquí, bueno, tenemos la forma de calcularlos, nos da el archivo también para poder calcularlo. Pero aquí lo interesante es que ya nos da otros datos diferentes a los que teníamos. El punto aquí es calcular el error. Y al hacerlo, pues obtenemos cada uno de los errores correspondientes a lo que es nuestra tabla. Ya le moví aquí. A ver, voy a tratar de... Listo. Ahí a calcular el error por cada uno de nuestras réplicas y por cada una de nuestras medias réplicas por cada parte de operador. A su vez también se hace una sumatoria. Perdón, hace rato le moví por error a un dato y se movió todo, se patrapeó. Que nos da nuestro error es 0.0798, nuestro error calculado. Aquí tenemos también otra tabla resumida, un poco más resumida, lo que es por parte de la operadora A, o sea, inspectora, inspector B. Tenemos réplicas, las mismas réplicas, réplica 1, réplica 2, correspondiente a cada operador, ya más ordenada, como se puede ver, ya más especificada, igual la sumatoria por cada réplica. Vemos que está correctamente señalada y a su vez correctamente sumada. En esta parte pues no hay mucha complicación, no hay mucho que entender, perdón. Simplemente también como una forma resumida de hacer las cosas, porque tenemos los mismos datos acá pero más revueltos.
Y aquí hay un orden entre réplica 1 y réplica 2. Aquí tenemos ya bien definido el operador 1, y el operador A y el operador 2. Y acá por su parte tenemos operador 1, operador 2, y el número de réplicas que se hacen aquí, ¿no? Uno, la número de réplicas correspondiente a cada uno, ¿no? Entonces aquí ya está desglosado cuál es cuál réplica le corresponde a cuál. Y a su vez, pues la sumatoria de ambas. Este, y pues aquí tenemos lo que es lo que es la sumatoria dividido entre, sí, la sumatoria dividido entre dos, que son los dos números de réplica, que nos daría 69.49, así sucesivamente. Sabemos que es la sumatoria porque vemos aquí, bueno, se hace la sumatoria de ambas réplicas dándonos 138.98, y a su vez se hace la división de M2, o sea, correspondiente a lo que es la celda, que es esta parte de 138.98 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son dos operadores, y a su vez son dos réplicas. Entonces no hay mucha ciencia al entenderlo, es una tabla más resumida, más concreta. Aquí tenemos el error ya calculado, que es lo que es la viñeta F elevada al cuadrado cada uno. Entonces, lo que es perdón, la diferencia entre la diferencia entre la medida y la la diferencia entre la medida menos la, la media réplica por cada parte entre operador, y a su vez se hace lo mismo que hicimos en este lado para calcular lo que es la diferencia entre la medida y la media, y a su vez también se hace igual que aquí para obtener el error. Igual se suma, se hace la sumatoria. Vamos al siguiente punto. Bueno, en el siguiente punto tenemos que, eh, perdón, tenemos los mismos datos exactamente, que es operador por parte, y los mismos datos precisamente, y, las mismas réplicas. Aquí tenemos lo que son la media de cuatro réplicas por parte, que son pues dos por operador, y la media promedio. A su vez tenemos también una pequeña ecuación que corresponde a la media menos lo que es la media por cada operador, menos lo que es la media de cuatro réplicas, más la media promedio, dándonos así lo que es una operador por parte, que vendría siendo esta diferencia elevada al cuadrado, a su vez haciendo una sumatoria similar. Y bueno, en el punto H, que sería el correspondiente del que sigue. Bueno, en el siguiente punto vemos que el punto H, voy a saltarme lo del software estadístico por mientras, ya que nos vendría dando lo mismo. Para obtener las conclusiones es muy lógico venir a resaltar lo que es el punto H. Es muy necesario por lo de la medida real podría estar entre 69.3 y 69.9, ya que se desconoce hasta el momento porque el valor es más grande, pero se opta por rechazar lo malo, y pues obviamente pues a conservar lo bueno. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 13, si no me equivoco, sí. Y vamos a proceder a explicar lo mismo que vimos hace rato, pero ya de manera más precisa y clara. Yéndonos a lo que es el punto 13, el ejercicio 13 dice: en un estudio para separar la variabilidad atribuible al instrumento, la repetibilidad, y la atribuible al operador, reproducibilidad, dos operadores utilizan el mismo instrumento para medir 10 partes 3 veces cada una. Los datos se muestran en la tabla 11.12, y para analizarlo le recomendamos que se apoye en el formato para estudios R&R que se encuentra al final del capítulo. Bueno, esta es la tabla que vamos a implementar nosotros. Los puntos, aquí nos dice que estimemos la repetibilidad y la reproducibilidad, que corresponden a lo que son repetibilidad a lo que es el instrumento, y la reproducibilidad
atribuible a lo que es al operador. Bueno, tenemos que por parte de la repetibilidad tenemos 67.32 y la reproducibilidad tenemos de 0, que no afecta. Vamos a ver lo que es el punto B y el punto C en lo que es nuestra gráfica, nuestra tabla. Y ahorita vamos a ver el punto D, pero me interesa más explicar esos dos puntos que son los que se ven más específicos en lo que es la tabla. Vemos que por parte del archivo tenemos lo que es los mismos datos que en el anterior. Vaya, pero bueno, desde los mismos datos no, pero nos pide los mismos datos, pero en diferentes proporciones, ya que aquí tenemos 10 números de parte y tenemos en total una totalidad de 60 muestras, de 60 medidas o 60 muestras, y con sus respectivas réplicas. Sabemos pues por primera instancia que la media se calcula con la sumatoria de cada uno de esos entre lo que es el número de datos de total, y pues a su vez lo que es la variación de la variación de cada uno de ellos, la variación pues perdón, lo que es se me olvida este dato, lo que es la diferencia se calcula dividiendo lo que es la réplica, pero la medida entre la media, y a su vez se calcula lo que es el SC total, sería elevando al cuadrado nuestra diferencia, obteniendo a su vez lo que es la sumatoria de todo esto, de lo que es SC total, la sumatoria dándonos una sumatoria de 164.85. Por su parte aquí tenemos la tabla ya más especificada. Tenemos número parte 1, tenemos lo que es el operador 1, lo que es los errores de cada uno, y pues el SC por operadores, que es 0.416666 hasta el 7, y la sumatoria de estos datos que competen al 99.01. Tenemos 10 números de parte especificados desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acomodados respectivamente de una mejor manera, ahora sí, más resumida, más entendible. Para calcular el error, aquí lo que quería llegar corresponde al punto B, pues sería de la misma manera. Tenemos los mismos datos de la tabla, las mismas réplicas, la misma cantidad de medidas, de muestras. Sobre la réplica, pues sabemos que se calcula a través de la medida, y a su vez lo que es la diferencia entre ambos es la de la diferencia entre ambos es la resta de la medida menos la medida de réplicas por cada parte por operador. El error aquí lo tenemos ya más especificado, de hecho ahorita lo voy a agregar allá, que sería atribuible al cuadrado de la diferencia que existe entre estos dos, a su vez pues la sumatoria que nos da un error de 60. El operador, aquí tenemos el número de réplicas ya más especificado por el número de operadores, que es A y B, correspondiente a las réplicas, que son 3 réplicas en este caso, ya más especificado que acá. Aquí lo que vamos a tener es pues simple y sencillamente el dato que nos interesa en esta tablita, lo que es la sumatoria de las réplicas correspondientes al operador A, se suman dándonos una cantidad de 149, que a su vez se va a dividir entre lo que es el 149 entre la cantidad de réplicas que existen, que son 3 réplicas. A esto se va a repetir con cada punto. Perdón, ya la regué aquí un poquito. Bueno, esto se va a repetir en cada punto. Se va a repetir en cada punto y nos va a otorgar todos los datos que necesitamos, el número de réplicas que son 2, 3. Bueno, nos va a corresponder a lo que necesitamos.
El operador por parte, que vendría siendo el atribuible a lo que es con base anterior, estime 99, 5 y 99% de confianza, que vendría siendo lo que necesitamos. Mm, Vamos a calcular lo que es la media aquí, pues la parte del operador, ¿no? Aquí ya interviene el operador y el número de parte. Igual los mismos datos para calcular las réplicas por cada operador, pues sabemos que se obtiene a partir de la medida. Igual la media de operador, y son 6 réplicas atribuibles a 3 por cada uno. Son 6 réplicas de media y la media promedio, que vendría siendo la media promedio, que venía siendo la atribuible a cada uno de todos estos datos. Esta media va a ser la misma para todos. Va a ser la misma para todos. Lo que es este dato, la diferencia, pues sabemos que es la resta, perdón, de media de réplicas por cada parte de operador, menos la media de cada operador y la media de 6 réplicas por cada parte, más lo que es la media promedio, que es la misma para todos. Eh, el operador por parte se obtiene elevando esta diferencia al cuadrado. Y acá tenemos lo que es, aquí tenemos la sumatoria de la que es de lo que es el operador por parte. Y bueno, eso, me faltaba un punto, ya lo he explicado, el punto D. Bueno, el punto D nos dice que si las especificaciones son de 50 más menos 10, ¿qué puede decir acerca de la capacidad del instrumento? Bueno, podemos decir que el producto tiene un margen grande, el cual no afecta porque está dentro de las especificaciones. Mientras se cumplan las especificaciones de en la tabla, no tendría por qué afectar de sobremanera. En tanto la repetibilidad y la reproducibilidad pues no afectan mucho. Vimos el margen de error que constituye al 60 y perdón, nivel de confianza también lo vimos. Esos son datos que ahorita voy a acomodar en el archivo para posteriormente enviarlos. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Osvaldo Misael Sonia Mejía. Muchas gracias.